El día que mi papá murió, todo cambió en segundos, y no solo porque se fue para siempre. Fue como si un fantasma se levantara en la casa que él me dejó, esa casa que creía solo mía, un refugio que me costó años imaginar y construir en mi mente como un premio a mi lucha. No tuve tiempo para procesar el dolor, apenas cerré sus ojos y firmé el último papel, la tormenta comenzó. Una tormenta que yo no esperaba, ni en mis peores pesadillas. Al principio, todo parecía tan simple, la casa era mía, la única heredera legítima según el testamento. Pero entonces, sin aviso, llegaron esas cartas. Demandas firmadas por abogados de personas que decían ser mis hermanos, medio hermanos, hijos de mi padre pero de otras mujeres que yo nunca había conocido, ni siquiera sospechado. No estaban en ningún registro, nada oficial, pero tenían algo que nadie podía negar, pruebas de ADN, extraídas de la morgue, de mi propio padre. Como si él fuera un secreto que alguien había guardado hasta el último suspiro. Me senté en el suelo de la sala, mirando esas hojas como si fueran una traición tatuada en tinta negra. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía un hombre que parecía haberlo dado todo para mantenernos juntos, para darnos un futuro, tener otra vida, otra familia escondida? La rabia me quemaba por dentro, pero también una tristeza inmensa, un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Me sentía invadido, robado no solo de lo que me pertenecía, sino de la historia que creía real, de la vida que había vivido con mi madre y mi padre. La primera llamada fue la peor. Una voz fría, firme, reclamando mi parte, asegurando que esos hermanos tenían derecho a la casa y a todo lo que mi padre había dejado. No podemos ignorar el ADN, es prueba irrefutable, me dijeron, y sentí como todo mi mundo empezaba a derrumbarse. Empecé a dudar de todo, incluso de mí mismo. ¿Y si el testamento no significaba nada? ¿Y si mi padre realmente tenía otra familia a la que debía? Pero en mi corazón sabía que había algo más detrás de eso, que no era tan simple, que esto era una batalla que me había caído encima y que no pensaba perder. Cada día traía una nueva tormenta, llamadas, visitas de abogados, rumores que se colaban en mi barrio, miradas de lástima, como si yo fuera un hombre derrotado. Pero yo no iba a rendirme, no sin pelear. Había levantado esta casa con mi esfuerzo, con mi trabajo, con las lágrimas y las noches sin dormir para ser alguien en la vida. ¿Cómo podía ahora ser solo una parte más, una propiedad para dividir con extraños? Me sentí traicionado no solo por mi padre, sino por todos esos hermanos que aparecían de la nada, reclamando algo que jamás había sido suyo, o al menos, eso creía. Busqué ayuda, asesoría legal, y mientras más me adentraba en este laberinto de documentos y juicios, más descubrí que el juego era sucio. Las demandas no eran solo para dividir la herencia, eran un golpe calculado para arrebatarme todo. Usaron pruebas obtenidas de la morgue, sí, pero con artimañas que hacían dudar hasta al más escéptico. Comencé a investigar. Mi padre, ese hombre que había sido un gigante para mí, tenía secretos oscuros, y ellos estaban dispuestos a sacar a la luz todo, sin importar el daño que me hicieran. La presión me consumía. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, sentía que alguien me observaba, que esas sombras eran los fantasmas de un pasado que no conocía. Pensaba en mi madre, en lo que habría dicho si estuviera aquí. ¿Habría luchado conmigo? ¿Me habría dado fuerzas para no ceder? La culpa me carcomía. ¿Era justo pelear por lo material mientras sentía que perdía a mi familia en el proceso? Pero era mi vida, mi futuro, y no podía dejar que un puñado de desconocidos me borraran. Entonces recibí la noticia que lo cambió todo, la contraparte había solicitado más pruebas, seguían con el juego sucio, y por primera vez, ellos me demandaron a mí. Me acusaban de ocultar información, de mentir, de no querer compartir lo que era de todos. Sentí que me daban la vuelta a la tortilla, como si yo fuera el villano en esta historia que no había empezado. No podía creer que ellos, con su descaro, su falsedad, se presentaran como víctimas cuando todo era un plan para robarme la vida que construí. No me quedaba más que contraatacar, poner mis cartas sobre la mesa, y eso hice. Contrademané. No iba a permitir que me arrebataran mi hogar, mi historia, mi identidad. Cada palabra de esa contrademanda era un puñal a la mentira, una declaración de guerra para defender lo que era mío. Y aunque la batalla legal era dura, sabía que tenía algo que ellos no, la verdad y la fuerza que me dio crecer en un hogar con amor, aunque fuera imperfecto. Pero la guerra apenas comenzaba, y yo sabía que cada paso que daba podía destapar más secretos, más traiciones que mi padre dejó enterradas. Mientras el juicio avanzaba, mi mundo se desmoronaba y se reconstruía a la vez. A veces sentía que perdía todo, y otras, que estaba más cerca de ganar mi libertad. Y en ese vaivén de emociones, de rabia, miedo y esperanza, encontré la verdadera fuerza para no rendirme. Porque esta historia no era solo sobre una casa, ni sobre hermanos ocultos. Era sobre quién soy, sobre el hombre que a pesar de la traición y la injusticia, decide no dejar que su historia sea escrita por otros. Y así, con el corazón en pedazos pero la voluntad intacta, seguí adelante, decidido a que al final, la verdad y la justicia saldrían a la luz, y yo, finalmente, sería libre. Con cada audiencia, el peso de la batalla se hacía más insoportable. La sala de juicios parecía un campo de batalla donde no solo se peleaba por una propiedad, sino por el orgullo, por la memoria de mi padre, por la dignidad que sentía que me querían arrebatar. Miraba a esos hermanos que aparecían como fantasmas, hombres y mujeres que yo nunca había visto, y en sus ojos leía un descaro frío, como si hubieran esperado este momento durante años. ¿De verdad ellos creían que iban a ganar?
¿Qué podían romper mi mundo solo con un papel y un test de ADN? Pero no era solo eso. Empecé a notar pequeñas grietas en sus historias, contradicciones que los abogados me ayudaron a encontrar. Descubrí que algunos de ellos ni siquiera sabían exactamente quién era mi padre o cuánto tiempo habían compartido con él. Para ellos, era más un nombre que un recuerdo real. Eso me dio esperanza, y también la convicción de que esta no era solo una pelea legal, era una lucha para proteger mi verdad, la historia que había vivido desde niño, y la realidad que conocía en lo más profundo. Los días se convirtieron en noches de insomnio. Me encontraba repitiendo una y otra vez las conversaciones que tuve con mi padre, buscando en su voz alguna pista, algún secreto que se me hubiera escapado. Recordaba sus sonrisas, sus consejos, y también sus silencios, esos que ahora cobraban un significado aterrador. ¿Había él planeado esto sin decírmelo? ¿O todo esto era una consecuencia de sus decisiones que nunca comprendí? Sentí que la casa misma se convirtió en un testigo silencioso de la batalla. Sus paredes guardaban las risas de mi infancia, los gritos de frustración y ahora también la sombra de la incertidumbre. Cada rincón parecía recordarme lo que estaba en juego. Me aferraba a ese refugio, porque más allá de las paredes y el techo, la casa era un símbolo de mi historia, de mi identidad. Perderla significaba perder una parte de mí que nunca podría recuperar. Entonces, un día, llegó la llamada que no esperaba. Uno de esos hermanos, el más joven, quiso hablar conmigo en privado. Su voz sonaba nerviosa, como si cargar con esa verdad le pesara demasiado. Me dijo que todo esto no era como parecía, que ellos también habían sido manipulados por alguien más, alguien que buscaba dividirnos para quedarse con todo. Esa confesión cambió mi perspectiva. No eran enemigos, eran piezas en un juego más grande, y la verdadera batalla estaba en otro lado. Con esta nueva información, mis abogados y yo ajustamos la estrategia. La contrademanda tomó más fuerza, y empezamos a presentar pruebas que demostraban la manipulación, la falsedad detrás de las demandas. Fue un proceso doloroso, porque abrir viejas heridas no era fácil, pero también liberador. Por primera vez sentí que no estaba solo, que había aliados donde menos lo esperaba. La presión pública también empezó a crecer. Algunos vecinos, que antes me miraban con curiosidad o lástima, comenzaron a apoyarme. Compartían sus propios recuerdos de mi padre, contaban historias que confirmaban la versión que yo defendía. Eso fortaleció mi espíritu y me dio la energía para seguir adelante, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Llegó el día del veredicto, el momento que había temido y esperado al mismo tiempo. Entré a la sala con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Miré a esos hermanos a los ojos y no vi odio, sino miedo, duda y un cansancio que reflejaba todo lo que habíamos vivido en ese camino. El juez tomó su tiempo, leyendo cada documento, analizando cada prueba. Finalmente, la sentencia cayó como un rayo de luz en medio de la tormenta. La casa era mía. No porque yo fuera el único hijo, sino porque la evidencia de la manipulación y la falsedad había quedado clara. No se trataba solo de propiedad, sino de justicia. Sentí que algo dentro de mí se liberaba, un peso que había cargado demasiado tiempo, pero la historia no terminó ahí. En ese momento, algo cambió entre nosotros, los hermanos ocultos y yo. Decidimos sentarnos a hablar, a sanar las heridas abiertas por la traición y la mentira. No fue fácil, ni rápido, pero fue real. Descubrí que aunque compartíamos un padre, nuestras vidas eran muy distintas y que la familia, a veces, no se trata solo de sangre, sino de voluntad y respeto. Hoy, mientras escribo esto, miro la casa que me dejó mi padre y siento que es más que un lugar. Es un símbolo de mi lucha, de mi dolor y de mi triunfo. Aprendí que la verdad duele, que la traición puede quebrar, pero también que la resiliencia y la justicia pueden sanar lo que parecía imposible. Esta historia es mía, con todas sus sombras y luces, y la comparto para que nadie se rinda ante la injusticia, por más oscura que parezca. Pasaban los meses y la batalla legal se volvió parte de mi rutina, pero el cansancio ya no era solo físico, sino emocional. Me levantaba cada día preguntándome si esa tormenta terminaría alguna vez, si podría recuperar no solo la casa, sino la paz que sentía que me arrebataban con cada mentira. Era curioso cómo la gente a tu alrededor puede cambiar, algunos que antes eran amigos ahora eran sospechosos, y otros que ni conocía aparecieron apoyándome con una fuerza inesperada. Durante ese tiempo, empecé a indagar más en el pasado de mi padre, en esos secretos que parecían enterrados bajo capas de tiempo y silencio. Encontré fotos antiguas, cartas sin abrir, y con ellas, la imagen de un hombre complejo, con errores, sí, pero también con momentos de amor sincero hacia mí. Esa contradicción me dolía porque me obligaba a ver más allá del conflicto actual y a entender que nadie es solo blanco o negro. Una noche, mientras revisaba viejos documentos, descubrí algo que cambió todo de nuevo, una carta que mi padre había escrito pero nunca enviado. En ella hablaba de esos hijos que nadie conocía, de sus errores, pero también de su deseo de protegerme y de dejar claro que la casa debía ser mía. Sentí que era una señal, un último gesto de amor desde el más allá. Esa carta se convirtió en una pieza clave para la defensa, y la mostré en la corte con el corazón en la mano. A medida que avanzaba el juicio, la tensión crecía. No solo estaba en juego una propiedad, sino la memoria de un hombre que había sido mi mundo. Mis hermanos ocultos empezaron a mostrar grietas, algunos se retiraron, otros intentaron negociar a escondidas, y yo me mantenía firme, porque sabía que rendirse era perderme a mí mismo. En medio de todo esto, hubo momentos en los que la tristeza me inundaba, noches en las que la soledad parecía mi única compañía.
Me preguntaba cómo podía ser que un hombre que amé tanto, mi propio padre, hubiera vivido una doble vida sin decírmelo. Pero luego recordaba que no era solo mi historia, sino la suya también, con sus defectos y secretos. Eso me ayudaba a perdonarlo, a soltar el odio que amenazaba con consumirlo todo. Cuando finalmente llegó el veredicto, no fue solo un triunfo legal, sino una victoria personal. La sala se llenó de un silencio pesado antes de que el juez pronunciara que la casa era mía. Sentí que un nudo en mi pecho se deshacía, y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar sin miedo. Lo que siguió fue inesperado. Mis hermanos se acercaron a mí con una mezcla de respeto y arrepentimiento. Tuvimos largas conversaciones, difíciles y emotivas, donde entendimos que aunque compartíamos sangre, nuestras vidas eran caminos distintos. No todos lograron sanar, pero juntos dimos un paso hacia la reconciliación. Hoy, al abrir la puerta de esa casa, sé que no solo heredé ladrillos y madera, sino la fuerza para enfrentar la traición, la capacidad de perdonar y la certeza de que la verdad, aunque tardía, siempre sale a la luz. Esta es mi historia, un viaje entre sombras y luces, y la comparto para que nadie tema luchar por lo que es suyo, por la justicia y por la familia que uno elige, incluso cuando la sangre parece decir lo contrario. Pasaron más semanas desde el fallo, pero para mí no fue el fin, sino el principio de algo aún más complejo. La casa estaba a mi nombre, pero las heridas no cerraban tan rápido. Recuerdo claramente el silencio frío que se apoderó de la sala cuando escuché la sentencia, un silencio que parecía pesar más que cualquier palabra. Los rostros de mis hermanos ocultos, algunos con lágrimas, otros con rabia contenida, reflejaban lo que realmente era esa herencia, un legado de conflictos sin resolver. En esos días, la casa me parecía un refugio y un campo de batalla a la vez. Caminaba por cada habitación y la memoria me golpeaba con fuerza. En la cocina, donde mi madre solía cantar mientras cocinaba, sentía su ausencia como un vacío helado. En el cuarto de mi padre, con sus libros y viejas herramientas, me preguntaba qué pensaba él realmente de todo esto, y si en algún momento se arrepintió de esos secretos que hoy destrozaban nuestra familia. Intenté reconstruir mi vida con paciencia, pero el fantasma de la demanda me seguía. Esos hermanos a los que nunca vi, a quienes nunca abracé, seguían apareciendo en mi mente, como sombras que se negaban a desaparecer. Me preguntaba si algún día podría confiar en ellos, o si lo que había entre nosotros era solo un puñado de resentimientos y mentiras. Lo peor vino cuando uno de ellos, el menor, me escribió un mensaje. Al principio, pensé que sería un gesto de paz, pero sus palabras estaban llenas de reproches y una pizca de amenaza velada. Me acusaba de robarles lo que era de sangre y de ser egoísta. Sentí que la historia se repetía, la lucha por un apellido, por un lugar, por la memoria de un padre que nunca pudo unirnos. Esa noche, me quedé despierto hasta tarde, mirando el techo de mi habitación, sintiendo que el mundo me pesaba más que nunca. Pero entonces, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que esa casa no debía ser solo un símbolo de pelea, sino un espacio para sanar. Y si quería que eso ocurriera, tenía que ser yo quien diera el primer paso. Decidí escribirles una carta. No una carta legal ni un reclamo, sino una carta humana, sincera, donde les conté lo que sentía, lo que temía y lo que esperaba para el futuro. Les hablé de mi padre no como un juez que dividía, sino como un hombre que cometió errores, pero que amó. Les ofrecí no solo la oportunidad de reconciliarnos, sino de construir algo nuevo, lejos del odio. No sabía qué esperar, pero al día siguiente, uno de ellos me llamó. Fue una llamada difícil, llena de vacíos y dudas, pero también con un brillo de esperanza. Hablamos durante horas, y aunque no resolvimos todo, al menos comenzamos a entendernos. Era un pequeño paso, pero suficiente para sentir que el ciclo podía romperse. Con el tiempo, varios se acercaron. Las heridas no desaparecieron, pero aprendimos a convivir con ellas, a respetar los espacios y a construir un vínculo que, aunque frágil, era verdadero. La casa dejó de ser solo una herencia material para convertirse en un símbolo de resiliencia, de la capacidad humana para perdonar y transformar el dolor en algo bueno. Hoy, cada vez que entro, siento que esa casa me ha cambiado. No porque la posea, sino porque me enseñó a mirar más allá de las apariencias, a aceptar la complejidad de las relaciones humanas y, sobre todo, a confiar en mí mismo. Esa herencia que parecía una maldición, terminó siendo la mayor lección de mi vida, y aunque sé que la historia no termina aquí, porque la familia es un tejido vivo que siempre puede romperse o sanar, estoy listo para lo que venga. Porque ahora sé que la fuerza para enfrentar cualquier tormenta está dentro de mí, y que la verdad, por dura que sea, siempre puede abrir el camino hacia la libertad. Pasaron los meses, y la dinámica con mis hermanos nunca fue sencilla. Había días en que una simple llamada podía llenar mi pecho de esperanza, y otros en que el silencio parecía una barrera infranqueable. Lo que más me dolía no era la pelea por la casa, ni siquiera la traición de secretos que mi padre nos dejó, sino la sensación de que, a pesar de la sangre que compartíamos, éramos extraños completos. Recuerdo un día en particular, una tarde gris que parecía presagiar lo peor. Estaba sentado en la sala, mirando una vieja foto donde mi padre sonreía junto a mis hermanos y a mí. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Era uno de ellos, el hermano mayor que había liderado la demanda. Su voz estaba cargada de cansancio, pero también de una tristeza que no esperaba. Mira, no sé si esto funcione, pero no quiero que esto destruya lo poco que nos queda de familia. Me dijo con un tono que casi sonaba a súplica. En ese momento sentí que la muralla que nos separaba empezaba a agrietarse.
Le respondí con honestidad, confesando mis propios miedos y resentimientos, mi incertidumbre de si podríamos dejar atrás el pasado. Esa conversación fue un punto de inflexión. Empezamos a reunirnos, poco a poco, en la casa. Al principio, todo era tenso, lleno de miradas esquivas y palabras medidas. Pero con cada encuentro, con cada pequeño gesto, las heridas comenzaron a mostrarse menos profundas. En una ocasión, mientras repasábamos fotos viejas y anécdotas de nuestro padre, vi cómo sus ojos también se humedecían, y supe que no estaba solo en ese dolor. Fue entonces cuando descubrí algo inesperado: la verdadera batalla no era por la propiedad ni por el dinero, sino por el derecho a ser vistos y aceptados. Por mucho tiempo, yo había sentido que esa casa era solo mía, un símbolo de justicia y legado. Pero esa casa también representaba sus historias, sus silencios, sus luchas que yo desconocía. Una noche, después de una cena compartida, salí al jardín y me quedé mirando las estrellas. Sentí una mezcla rara de paz y tristeza. Pensé en mi padre, en sus secretos y en lo que nos dejó a todos. Me pregunté si alguna vez imaginó que esa herencia terminaría siendo más que ladrillos y paredes, que sería el motor para algo mucho más profundo: entendernos, perdonarnos y, quizás, amarnos como hermanos. Pero no todo fue fácil. No faltaron momentos en que la vieja desconfianza regresaba. Recibí mensajes anónimos, palabras cortantes de quienes aún veían en mí al enemigo. Fue duro, sí, pero cada vez me aferraba más a la idea de que la verdad y la paciencia serían mis mejores armas. Lo más impactante ocurrió cuando encontré documentos que revelaban aún más secretos de mi padre. Resultó que él había intentado en vida ayudar a esos hermanos ocultos de formas que yo desconocía. Esas pruebas me dieron una perspectiva distinta, una que me ayudó a comprender que no había villanos ni héroes, solo humanos complejos con errores y buenas intenciones. A partir de ese momento, decidí actuar no solo como el dueño legítimo de la casa, sino como el puente entre todos nosotros. Hice un esfuerzo consciente por incluirlos en las decisiones, por escuchar sus historias y validar sus sentimientos. Aprendí que la justicia no es solo ganar batallas legales, sino también ganar la batalla del corazón. Ahora, años después, puedo decir con sinceridad que esa casa, que parecía destinada a dividirnos, se convirtió en el símbolo de nuestra nueva historia. No perfecta, ni libre de conflictos, pero real. Una historia de Germán que, aunque llegaron tarde, decidieron construir algo juntos. Y mientras escribo esto, sé que la vida seguirá lanzándonos pruebas, que no todas las heridas cicatrizarán rápido, ni todos los secretos serán revelados. Pero también sé que elijo la esperanza, elijo sanar, y que, al final del día, esa es la mayor victoria que puedo tener. Con el tiempo, entendí que la lucha legal, aunque agotadora y desgarradora, no era lo que definiría mi historia ni mi legado. Era mucho más que eso, era mi oportunidad para reivindicar la verdad, para honrar a mi padre y para construir una familia que ni siquiera sabía que tenía. Llegó el día en que el juez dictó la resolución final. La casa, mi casa, no se dividiría ni sería vendida. Pero en lugar de un triunfo frío y vacío, ese fallo se convirtió en un nuevo comienzo. Me ofrecí a compartirla, a abrir las puertas que antes estaban cerradas con llave. Acepté que ellos también tenían derecho a ser parte de esa historia, pero bajo mis términos, porque había aprendido que la familia no se impone, se construye. Fue una victoria que nadie esperaba, ni siquiera ellos. Y aunque al principio chocamos con la convivencia, poco a poco, esas paredes que parecían ser un campo de batalla, comenzaron a llenarse de risas, de recuerdos nuevos, y sí, de discusiones también, pero siempre con respeto. No puedo negar que hubo momentos en que la mentira y el engaño me quemaron por dentro. Momentos en que sentí que mi padre me había robado parte de mi vida al no contarme la verdad. Pero también aprendí que todos somos humanos con sombras y que el amor es la fuerza más grande para sanar esas heridas. Ahora, cuando paso por el corredor de la casa, ya no veo solo un inmueble, veo el reflejo de nuestras vidas, con todos sus altibajos. Veo a mis hermanos, imperfectos, pero reales. Veo mi propio reflejo, más fuerte, más completo. Esta historia no se trata solo de herencias ni de demandas, se trata de perdonar, de aceptar y de encontrar la luz incluso en los secretos más oscuros. Porque al final, entendí que la verdadera herencia que me dejó mi padre no fue una casa, sino la oportunidad de descubrir que la familia es mucho más que sangre, es compromiso, es lucha, es amor, aunque a veces sea complicado, desordenado y lleno de cicatrices. Y mientras escribo estas últimas palabras, sé que la historia sigue. Que cada día trae su propio reto, y que esa casa seguirá siendo nuestro refugio y nuestra prueba. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy en paz. Que la verdad, con toda su crudeza, me ha hecho libre, porque a veces, el final más inesperado es el que nos da un nuevo comienzo.